Hoy vamos a contar una historia, una que es increíble. Trata de un descubrimiento científico clave que por más de 100 años se le atribuyó a la persona incorrecta. Es una historia que mezcla genialidad, injusticia y una mujer pionera que fue borrada del mapa. Pensemos en esto un segundo. El mismísimo fundamento científico de cómo funciona el clima de nuestro planeta fue demostrado por una mujer en 1856. Y la historia, pues, simplemente decidió que no importaba. La olvidaron. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, tenemos la historia oficial, la que sale en los libros, que dice que el físico John Tyndall lo descubrió en 1859. Pero la historia real, la que estuvo oculta, nos muestra a Eunice Newton Foote, quien llegó a la mismísima conclusión 3 años antes. 3 años. Entonces, ¿quién era esta mujer? ¿Quién era esta persona tan adelantada a su época? Vamos a conocer a la científica y también a la activista que está detrás de todo esto. A ver, Eunice Newton Foote no era para nada una científica típica de su tiempo, principalmente porque casi no había mujeres científicas. Pero fíjense, su educación fue increíblemente buena. Estudió en un lugar que era súper avanzado y ahí las alumnas podían ir a conferencias de ciencia, meterse a laboratorios de química, o sea, hacer ciencia de verdad. Algo casi imposible para una mujer en el siglo XIX. Y claro, esa base, sumada a una curiosidad tremenda, fue lo que le encaminó a hacer historia. Pero su lucha no era solo en el laboratorio, para nada. Eunice también era una activista con todo por los derechos de las mujeres. De hecho, fue una de las personas que firmó la Declaración de Sentimientos en la famosísima Convención de Seneca Falls. O sea, peleaba por la igualdad tanto en la ciencia como en la calle. Y es justo esa mezcla, ¿no? Esa mente científica tan rigurosa y ese espíritu de no me voy a quedar callada, lo que la llevó a diseñar un experimento que, sin saberlo, iba a cambiar nuestra forma de entender el mundo. Y lo más genial de todo es lo sencillo y elegante que fue su experimento. No necesitó un laboratorio carísimo ni equipos súper complejos. No. Con un par de cilindros de vidrio, unos termómetros y una bomba de aire. Listo. Diseñó una manera súper ingeniosa para ver cómo reaccionaba cada gas al calorcito del sol. Directo, simple y, la verdad, una genialidad. Y aquí tenemos sus resultados, directamente de su publicación. Vean esto. Mientras que el aire normal y otros gases sí se calentaban con el sol, había uno que se disparaba por completo, el llamado gas de ácido carbónico, que hoy conocemos como dióxido de carbono, o CO2. La diferencia era brutal. Llegó hasta los 125 grados Fahrenheit. Eso es como 52 grados Celsius. El cilindro con CO2 se puso increíblemente caliente, mucho más que cualquier otro. Ella estaba viendo por primera vez en la historia el poder de lo que hoy llamamos un gas de efecto invernadero. Y lo más impresionante es que no se quedó solo con el dato del laboratorio. No. En su artículo escribió algo que hoy suena profético. Dijo que una atmósfera con ese gas le daría a la Tierra una temperatura muy alta. Hizo la conexión. Fue la primera persona en la historia en decir claramente, más CO2 en el aire es igual a un planeta más caliente. A ver, con un descubrimiento así, uno pensaría que su nombre estaría en todos los libros de ciencia, ¿no? Pues no. Lo que pasó después es una triste lección de los obstáculos que tenían que superar las mujeres en esa época. Imaginen la escena. Era el 23 de agosto de 1856, en la reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, o sea, el evento científico más importante de Estados Unidos. Era el lugar perfecto para que su trabajo fuera reconocido, discutido, celebrado. Pero aquí viene la injusticia. A pesar de que ella ideó todo, de que ella hizo el experimento y sacó las conclusiones, no la dejaron presentarlo. Por ser mujer. Tuvo que quedarse sentada entre el público, escuchando cómo un hombre, el profesor Joseph Henry, leía sus propias palabras. Le robaron su momento, su voz. Y después de eso, ¿qué pasó? Pues una mezcla rara. Por un lado, sí, la elogiaron en algunas publicaciones, pero siempre con un tono así como paternalista, llamándola a la dama científica. Pero lo más grave fue que su artículo no se incluyó en las actas oficiales de la conferencia. Esto básicamente aseguró que nadie en Europa se enterara. Y así, su trabajo se fue perdiendo, se desvaneció en el olvido. Esta cronología es súper clara. En 1856, Foote hace su descubrimiento. 3 años más tarde, en el 59, John Tyndall publica algo muy parecido. Y como el trabajo de Foote estaba básicamente desaparecido, toda la gloria se la llevó él. Y así se quedó la cosa
Hasta 2011, 155 años después, un geólogo redescubrió su artículo. Y es gracias a ese redescubrimiento que hoy podemos por fin entender lo importante que fue su trabajo y empezar a darle el lugar que se merece en la historia de la ciencia. Porque, a ver, lo que Eunice Foot vio en esos cilindros es ni más ni menos el efecto invernadero. Ella quizá no explicó la física de por qué pasa, la vibración de las moléculas y todo eso, pero lo demostró. Fue la primera en hacerlo. Ahora sabemos que las moléculas de CO2 son como pequeñas esponjas de calor, algo que no hacen el oxígeno o el nitrógeno. Así que, para que quede claro, Eunice Newton Foot fue la primera persona en probar con un experimento que el CO2 atrapa calor y que si hay más en la atmósfera, el planeta se calienta. Punto. Ella puso literalmente el primer ladrillo de todo lo que hoy llamamos ciencia del clima. Y su historia no es solo sobre ciencia, ¿eh? Es un recordatorio súper potente de todos los obstáculos que las mujeres han tenido que enfrentar en el mundo científico, desde no poder estudiar hasta que no te dejen ni siquiera presentar tu propio trabajo. Es un ejemplo perfecto de una lucha de siglos. Por eso, al recordarla, sobre todo en un día como el 8 de marzo, no solo estamos aplaudiendo a una científica increíble, también nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas otras mentes brillantes como la de ella perdimos en el camino? ¿Cuántos descubrimientos, cuántas ideas geniales se quedaron en el tintero solo por la desigualdad? Es una pregunta que la verdad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo.